Listo. Vengo. Ok. A ver. Chatear. Buenas noches. Vamos a esperar hasta que sean las 7 y comenzamos. Faltan 10 minutos. ¿Me escucha, Jaime? ¿No? Buenas noches, probando audio por aquí. Sí, sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, Buenas noches, buenas noches. Ah, ok, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te escucho. Yarita, buenas noches. Vamos a ver. Hola, Jorge Luis. Bienvenida. Buenos días, Jorge Luis. Alberto Grajales te saluda por acá. ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va todo? Bien, aquí tratando de hacer mi primera sesión de este curso de forma virtual. Así que nos estamos transformando todos a la vez. Empezaste bien, tienes la cámara a nivel de la cabeza. Muy bien. No, es que tuve una buena guía. Ah, buenísimo. Ok, lo que no veo aquí es dónde está el tema de... ok, eliminar participante, repetir cambio de nombre. Ok. Se está retransmitiendo en mi Facebook Live, ahí está en el chat, porque se recibieron 170 solicitudes y la capacidad es de 100. Así que bueno, son las 6:53, comenzaremos a las 7 en punto y terminaremos a las 8 en punto, como debe ser. Ok, aquí está. Bien. Estamos comenzando a aprender a usar esto. Ok. Buenas noches a todos los que están entrando. Vamos a comenzar en 7 minutos. Que sean las 7 en punto. Y terminaremos a las 8 de la noche. Aquí está mi batería. Vaya, Claudia. Buenas noches. Dígame.
Hermano Jorge, Buenas noches, ¿cómo están? ¿cómo está, papá? Bienvenidos. Gracias. Vamos a comenzar en 5 minutos. Bueno, Napo, ¿quién está por ahí? ¡Ey! Antonio. ¿cómo está, hermano? ¿Cómo El están? gran Napo. ¿Qué pasó, Napo? ¿Quién es este? Alberto. Beto. Dale, ¿cómo estás, Beto? Hermano, pero tú estás desaparecido, hermano. Tú eres otro Hombre, tipo. yo estoy ahí. Ya va a aparecer, dice que está en espíritu. Qué alegría verlos a todos, hermanos. Es Napo, bendición, hermano. ¿Está Igualmente, bien? sobre todo en esta pandemia, ¿no? Antes y después de la pandemia, tenemos una historia en la vida que contar, ¿ah? Sí, sí. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Estamos viviendo definitivamente lo que se llama un cambio de época. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de eso un poco más ahora para que no... A ver... Sí, uno de los problemas principales es que la palabra tecnología con el nombre Jorge Luis Carbonell no van de la mano, ¿no? Así que hoy es un día para aprender y ya después las próximas sesiones serán más... Déjame ver cómo logro poner esto en vivo en Facebook. A ver. Your timeline. No, papi, ¿ya aquí se puede escribir? ¿Dónde? Ah, pero explícame, no hagas tú, explícame pues, para que yo sepa. ¿Aquí? Chat. Ajá, ok. Ok. No sé si tengo aquí, tratando de ver si tengo la cámara, pero no tengo. Ok. ¿Me puedes ver ahí? No pueden oír. Bueno, Raimundo, estamos en el Facebook de Kashima System. Ok. Por si acaso. ¡Mi tío! ¡Hey, me ves! Por supuesto. Ok. Espera, a ver si pero qué raro que yo no me veo tampoco. No. A Celso veo el nombre, pero tú eres primo mío. Ahí hay otro tío mío que él sabe de quién estoy hablando, pero no voy a decir el nombre. Ok, dame ver aquí, primo. Tienes que activar la cámara. Buenas noches a todos, buenas noches. Ok, ahora sí, ya estoy ahí. Buenas noches, Ok, ahora buenas estoy. Ya, ¿me ves, verdad? Pues, Buenas noches. buenas noches. Okay. Vamos a ver si te veo a ti ahora, pues. Voy a apagar el micrófono. Okay. Bueno, son las 7 de la noche. Vamos no sé si quieren darle 5 minutos más a la gente, no sé qué dicen, para que lleguen, pero después, hoy se va a hacer el anuncio que vamos a comenzar a las 7 y vamos a terminar a las 8, para que sea ameno y al grano. Oye, hay un hombre lindo que se llama José Napolitano. Qué cosa más bella. Bueno, en mis tiempos el helado de napolitano era una cosa bella, de diferentes colores. Y ¿cómo se llama? Y con bastante cabellera, ¿cómo es? Hermano, este coronavirus, lo mejor de todo es que a todos nos ha pegado por los cocobolos. Qué belleza. Más higiénico. Esto va pegando de diferentes maneras. Algo estamos de moda, Napo.
Bueno, Raimundo, estamos transmitiendo en Facebook Live por la cuenta de Kachima System, así que para que lo pongas en el chat. Y vamos a arrancar, pues. Voy a silenciarlos. Todos pueden abrir el micrófono en el momento que quieran. Cuando quieran hacer alguna pregunta, y quiero hacer ciertas observaciones. Una, vamos a comenzar estas sesiones de 7 a 8 y lo vamos a mantener un horario de 1 hora. ¿Okay? Los que quieran quedarse después y hacer preguntas, con mucho gusto. Los que quieran hacer sus preguntas en el momento, a ver si tenemos espacio para preguntas y respuestas al final. Si tienen alguna pregunta en el momento y me quieren interrumpir, con mucho gusto. Vamos a ver cómo funciona esto, porque nunca en mi vida había tenido casi 100 participantes en uno de estos cursos. Pero bueno, vamos a utilizar ahora la tecnología para una nueva evangelización. Ok, un par de avisos. Primero, mi nombre es Jorge Luis Carbonell y nunca he estado relacionado con la tecnología, así que hoy es un día de aprendizaje. Hoy no vamos a proyectar nada, ya que esta iniciativa surge de un llamado de Dios. Muchas veces nos preguntamos cómo Dios nos habla. El día viernes tuvimos una reunión gerencial de mi empresa y estábamos diciendo que dentro de los contenidos de Kachima University teníamos que incluir temas que fuesen, digamos, que nos levantaran el ánimo, el humor y demás. Y en eso luego de eso, a los 15 minutos recibo una llamada de una persona de Emaús, que es un movimiento católico muy fuerte acá en Panamá y que muchos de ustedes están aquí, y me piden que por qué no comenzamos los cursos de Biblia online. Entonces, yo creo que el mensaje estuvo bastante claro, y eso fue el viernes. Por eso fue que se comenzó a promover el viernes, a postear el viernes. Y como yo nunca en mi vida he dado las clases, porque las clases en este salón las da el capacitador técnico de mecánicos, entonces, bueno, por eso es el segundo anuncio. Estamos usando una sala de Kachima System, que es un tema automotriz, pero bueno, como estaba lista para poder tener toda la automatización y poder llevar para poder pasar lista, ¿no? De quienes están aquí. Yo estoy aprobado por la Arquidiócesis de Panamá para lo que es la introducción a la Biblia, la introducción a la cristología y la introducción a la eclesiología. Y vuelvo y repito, introducción. Así que van a haber muchas preguntas que ustedes tengan de que no se van a poder resolver, pero más adelante pues se las haremos llegar las respuestas, buscaremos las fuentes para poder dárselas, y no se pueden acercar también a sus párrocos de forma virtual y preguntar. Esto es un curso de introducción a la Biblia. Es una carrera de resistencia, es una maratón, no es un sprint. Vamos a comenzar 12 temas del Antiguo Testamento y 12 temas del Nuevo Testamento. Los que acudan por lo menos al 80% de esa certificación de la Arquidiócesis de Panamá, y por eso es que hicimos que se registraran para poder llevar lista. Entonces, bueno, comenzamos. Vamos a darle la palabra a mi amigo Alfredo Mota para que haga la oración inicial, por favor. ¿Estás por ahí, Alfredo? Sí, gracias por el honor. No esperaba que me dieras este gran honor de dar la oración frente a tantas personas. Y simplemente quisiera empezar con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, gracias por tantas bendiciones. Gracias por estar aquí, unido a todos ustedes, hermanos y hermanas, algunos de Emaús, otros no, para aprender. Bendice a Jorge Luis, ilumínalo, bendícenos a todos, nuestras familias. Quiero pedir por los enfermos, por las enfermeras, por los doctores, por los policías,
y por todos los que están luchando contra esta pandemia. Gracias a Dios nuevamente. Muchísimas gracias por haberme dado el honor de hacer esta oración. Amén. Padre. Bueno, y vamos a ir llamando a obligatorios a futuro, porque así como hablar se aprende hablando, orar se aprende orando. No hay fórmulas específicas. Entonces, bueno, vamos a comenzar dando para la introducción a la Biblia. Este es un curso de Biblia católico, pero están invitados todos los que quieran participar. ¿En qué diferencia un curso de Biblia católico a otro curso de Biblia para que tengan ese input? En que la Biblia, o sea, el magisterio de la Iglesia nos hace llegar la Sagrada Escritura, por un lado, a través de la Sagrada Tradición, que son toda esa serie ininterrumpida desde Pedro hasta Francisco, ¿okay? Que guarda ese depósito de la fe, lo que llamamos el depositum fidei. Y entonces nosotros en la Iglesia Católica leemos la palabra a la luz del magisterio. De lo contrario, y ya vamos a ir entrando en esas materias, cada uno podría hacer la interpretación que le agrade. Vamos a hacer 12 temas del Antiguo Testamento y 12 temas del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es más complicado simplemente porque está escrito en un lenguaje oriental, que es el lenguaje arameo. Se escribió también en hebreo, y los lenguajes orientales son lenguajes más simbólicos. Hay una gran simbología que hay que ir explicando, y también son libros que son escritos más viejos. ¿Okay? Dicho esto, la generalidad de la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros, y luego su versión latina, en griego es masculino, su versión latina lo traduce hacia Biblia, y entonces queda en femenino. Pero básicamente la Biblia es un conjunto de libros, o es una biblioteca. La Biblia católica, que les recomiendo que usen la Biblia latinoamericana, para la gran mayoría, los que quieran meterse en un estudio de Biblia ya un poco más serio, la Biblia de Jerusalén. Esa Biblia es más difícil, pero te da un montón de referencias para ir a buscar a otras fuentes. ¿Okay? La Biblia del Peregrino, que es la de Shekel. Luis Alonso Shekel es el primer traductor de la Biblia directamente de latín al español. Antes, las otras Biblias vienen primero traducidas del latín al francés, y del francés nos han llegado. El Shekel fue el primer biblista español que tradujo la Biblia del latín. Pero bueno, la Biblia está dividida en dos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La palabra testamentum no quiere decir lo que nosotros pensamos. La palabra testamentum quiere decir alianza. Entonces, el Antiguo Testamento es la alianza que hace Dios con Moisés en el Sinaí, y el Nuevo Testamento, que es la alianza nueva y eterna, que es la que hace Jesucristo, nuestro Señor, y por lo cual todos nosotros estamos aquí. Bien. Dicho eso, es importante saber de dónde nace la Biblia o cómo se gesta la Biblia. Nadie comenzó escribiendo, o nadie comenzó con la intención de escribir un libro. ¿Okay? Vamos a comenzar hacia el núcleo de la fe. Y este material se les va a pasar a todos, el libro completo con los 12 capítulos, para que lo puedan ir leyendo por adelantado desde la segunda clase. El núcleo de la fe, históricamente, nosotros nos podemos situar en el año 1200 antes de Cristo.
En el año 1200 antes de Cristo, una serie de tribus nómadas y seminómadas que todavía no tienen ningún tipo de nacionalidad son liberadas de Egipto. Y eso se conoce con el nombre de Éxodo. Entonces, los primeros recuerdos históricos que tiene el pueblo de Israel es el Éxodo. Entonces, la semilla de donde nace el árbol de esos 73 libros es ese hecho histórico. Y ese hecho histórico que hacia el año 1200 antes de Cristo, esta serie de tribus nómadas y seminómadas están en Egipto esclavizadas, hubiese pasado totalmente desapercibido si no fuese por algo muy particular. Estas tribus llegan a Canaán y se constituyen en un pueblo. Las tribus pasan por el desierto, 200 años históricos, 40 años bíblicos, y como les dije, el lenguaje oriental es un lenguaje simbólico. El número 40 significa un cambio de generación. Por eso Moisés sale, pero en la Biblia Moisés no entra a la tierra prometida, muere antes de entrar a la tierra prometida. Aquí hay un hecho singular, y es que muchas tribus que vinieron de muchos lados llegan a Canaán y tienen una experiencia colectiva de un Dios que caminó con ellos durante el desierto, de un Dios cercano, de un Dios que los alimentó, de un Dios que siguió con ellos durante todo este camino. Y se da entonces históricamente la primera expresión monoteísta en la historia. Y esto es bien profundo, porque todos queremos ser como las grandes potencias, y las grandes potencias de la época, Egipto, Persia, etcétera, todo lo que estaban en la Mesopotamia eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses. Algo tuvo que haber tocado a esta generación de personas, tribus nómadas y seminómadas que recorrieron el desierto, para que tuviesen la convicción cuando llegaron a Canaán hacia el año 1000, de que todo esto había sido la acción de un Dios liberador, de un Dios cercano, de un Dios que proveía, de un Dios que iba como una nube con ellos, acompañándolos durante todo el recorrido. Entonces, en este momento del tiempo y del espacio, es el momento donde Dios irrumpe en nuestra historia por primera vez. Y por eso es tan difícil que un judío se convierta. Porque el judío todos los días recitará: escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, a Él solamente alabarás, a Él solamente rendirás culto. Ese es el Shema que está en el libro del Deuteronomio. Esa experiencia del pueblo de Israel es tan profunda para el pueblo de Israel como para nosotros es la segunda irrupción de Dios en la historia, que es Jesús de Nazaret, que es verdadero hombre y que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Pero ahora mismo estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, Dios se hace presente en nuestra historia, y así como lo hace en el Nuevo Testamento, en un pesebre, lo hace en el Antiguo Testamento en un grupo de esclavos insignificantes que llegan a un lugar insignificante. Quiere decir que Dios se manifiesta siempre de una manera sencilla. ¿Okay? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, los recuerdos del pueblo de Israel comienzan con el Éxodo. Los recuerdos históricos del pueblo de Israel comienzan con el Éxodo, con su salida de Egipto. Y no fue una sola salida históricamente. Después veremos cuando leemos en el libro del Éxodo, hubo varias razones. Una de ellas que se estaba resquebrajando también el poder de los egipcios y demás.
Pero lo importante en este momento es saber que hacia el año 1200 antes de Cristo llegan al año 1000 en Canaán, y estas tribus que estaban expuestas a politeísmos, o sea, a creencias de muchos dioses, llegan a Canaán y tienen una conciencia colectiva de que hay un solo Dios. Nuevamente, una experiencia personal con Dios. Entonces, la Biblia no es más que la colección de narraciones y de cuentos, de narraciones y de historias, porque hay muchos géneros literarios dentro de la Biblia, que se van contando de generación en generación durante esos 200 años, y que sigue luego con, con los reyes, etcétera, que vamos a ver después, donde una generación se va contando a la otra cómo ese Dios liberador actuó sobre nosotros. Y ya se pueden imaginar ustedes en el desierto, en la Biblia, el desierto representa nuestra vida. ¿Okay? Nuestra vida es ese desierto. El pueblo tuvo altas, tuvo bajas, alabó a otros dioses, regresó a Dios, pero Dios siempre estuvo ahí con él. Y eso, todos tuvieron esa conciencia colectiva. ¿Okay? Entonces, ese es el núcleo y la semilla de la fe. Los primeros recuerdos históricos. Así que cuando te vengan a hablar del Big Bang, la Biblia no pretende ser un libro de historia científica, porque nosotros hemos encontrado restos históricos que van de muchos millones de años hacia atrás, donde ya existía el hombre, y aquí estamos hablando del 1200 antes de Cristo. Pero dentro de las verdades fundamentales que los apóstoles nos dejaron, nos dijeron, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios lo creó todo. ¿Ok? ¿Cómo lo hizo? Ya eso es cuestión científica. Entonces, no sé si en este momento alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, y porque vamos a ir bien despacio. ¿Alguien? Yo tengo una pregunta, mi nombre es Ramsés. Mira, el tema del Éxodo inicia en el año 1000, creo que comentaste, ¿verdad? En el año 1200 antes de Cristo. Sí, 1200 antes de Cristo, porque están las pruebas arqueológicas, y bajo el reinado de Setí I o Ramsés II, que era la época la mayor época de grandes construcciones en Egipto. Así que hacia el 1200 antes de Cristo. Ok, y el tiempo que salieron de Egipto y llegaron a Israel, Canaán, se fueron aproximadamente 200 años históricos, pero son 40 años bíblicos. Ok, gracias. Y el número 40 en la Biblia tiene un significado muy poderoso, que significa un cambio de generación, un cambio de misión, un cambio radical. ¿Okay? Jesús pasa 40 días en el desierto. ¿Okay? Y pasa 40 días en el desierto discerniendo, no es que estuviese 40 días exactos, sino 40 días bíblicos. Está en el desierto para salir de ser discípulo de Juan el Bautista y comenzar su misión. Ok, pero bueno, volviendo al tema del Antiguo Testamento. Tenía otra preguntita. Sí. Quería saber, estamos datando de 1200 años. ¿Ese primeros escritos fue más o menos para esa época o los escritos comenzaron después? No, eso es una muy buena pregunta, y hacia allá iba. Los primeros recuerdos del pueblo se van pasando de forma oral, de generación en generación. Una de las grandes bellezas de las culturas orientales, y que nosotros hemos perdido en las culturas occidentales, es el respeto hacia los mayores. Entonces ustedes se pueden imaginar en ese ir por el desierto, el fuego de la noche, el más viejo
de la tribu hablaba y les decía, señores, nosotros estábamos presos en Egipto y Dios escuchó nuestro clamor y Dios nos hizo salir de Egipto y Dios nos liberó y nos ha acompañado de todo Egipto. Y todos estos relatos que se fueron pasando de generación en generación, de generación en generación, se comenzaron a poner por escrito hacia el año 800 bajo el reinado de Salomón, cuando ya el reino está cimentado, ya ha pasado por David, ya tienen escribas y estos escribas comienzan a poner por escrito estos libros y eso ya lo iremos viendo con calma. Pero yo ahora mismo es muy importante que veamos 4 claves de interpretación para el Antiguo Testamento y que son muy importantes porque cuando vamos a leer el Antiguo Testamento es bien importante. Número 1, hay que leer la Biblia y leer la vida. Nosotros, esto no pretende ser un curso histórico, sino es ver cómo nosotros revivimos y podemos leer hoy los signos de los tiempos. ¿Qué me quiere decir Dios a mí a través de la palabra? Estamos viviendo en tiempos muy extraños, ¿ok? Y yo les voy a dar una pista que es un poco más avanzada teológicamente, pero yo creo que vale la pena tenerla presente para esta época del COVID, y es lo que decía el Papa Francisco: queremos vivir sanos en un mundo enfermo. ¿Okay? Dios va en 2 ejes transversales. 1, Dios crea la naturaleza y las leyes de la naturaleza son inmutables. Cuando tiene que llover, va a llover. Cuando tiene que escampar, va a escampar. Cuando tiene que hacer calor, hace calor. Y Dios decide que las leyes de la naturaleza no perdonan. El que perdona es Dios. Por eso viene el otro eje, que es la redención. Dios nos perdona. Y siempre nos perdona, porque Dios es amor. Pero no violando las leyes de la naturaleza, sino haciéndolo por lo general, a través de otras personas. Entonces nosotros de ahí podemos comenzar a leer los signos de los tiempos. Pero bueno, ¿qué me está diciendo a mí la Biblia? Es la primera clave. La segunda clave de interpretación, la segunda clave de interpretación es que tenemos que leer la Biblia en comunidad. Y aquí entramos en uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia que habla del bien común. Cada vez que nosotros estemos ante una interpretación para beneficiar a una persona o a un grupo de personas, no está inspirado por Dios. Esa es la segunda clave de interpretación. Dios es amor y Dios es universal. Entonces el principio del bien común, y eso muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día han expuesto que los sistemas socioeconómicos, en los cuales no voy a entrar porque no soy de ningún partido político ni de ninguna ideología, pero los valores, antivalores que se están viviendo hoy van en contra de las leyes naturales, de ese equilibrio que teníamos al principio, donde Dios nos creó, a imagen de Dios nos creó, hombre y mujer nos creó y nos creó libres. Y por eso hemos hecho el desastre de que hemos hecho. Y eso es algo sobre lo cual durante estos tiempos tenemos que reflexionar. Entonces, número 1, leer la Biblia y leer la vida. Número 2, leer la Biblia en comunidad, aunque siempre en un tono de comunidad, del bien común, de la edificación de la comunidad. Decía San Pablo que los dones sirven en la medida en que los dones son para la edificación de la comunidad. Siempre el bien común. Tercero, comprender el espíritu del texto. Y esto es muy importante. Texto y contexto. Hay un dicho agustino que dice que cuando uno saca un texto de su contexto,
lo convierte en un pretexto para decir lo que le da la gana. Entonces, por eso ¿por qué nos tomamos nosotros este tiempo? Nos tomamos este tiempo para poder ver el texto en su contexto. Esto fue escrito hace 800 años, hace 1000 años. Entonces estamos hablando de un pueblo específico escrito para una comunidad específica con un mensaje específico que tenemos que leer hoy. Y hay una anécdota que a mí me gusta contar mucho, aunque a mi vecina no le gusta, que es, imagínense ustedes que el 24 de diciembre estén mis hijos, yo tengo 5 hijos, estén tirando fuegos artificiales porque están celebrando el nacimiento de Jesús. Y la señora de al lado viene y los regaña. Y entonces resulta que dentro de 2000 años, mis hijos son biblistas. Escriben, inspirados por el Espíritu Santo, y dicen, nosotros celebrando el nacimiento del Señor, una vieja bruja que estaba al lado viene y nos regaña. Entonces, dentro de 2000 años, ¿okay? Esa lectura literal dice, oye, hace 2000 años en Costa del Este, en Panamá, habían brujas. Y entonces estamos sacando un texto de su contexto. ¿Ok? Simplemente había que retroceder y decir, ok, en el contexto de la época, la bruja era una vieja amargada. Mi vecina es una belleza. Yo simplemente lo pongo como una, por favor, como un ejemplo. Y la cuarta clave, y que es la clave más importante, es el Antiguo Testamento siempre debe ser leído a la luz del Nuevo Testamento. Cada vez que nosotros pensemos que el Antiguo Testamento está contradiciendo algunos de los mensajes cristianos, por alguna manera lo estamos interpretando mal. ¿Okay? Entonces, el Antiguo Testamento debe ser leído a la luz del Nuevo Testamento. Y no es que Jesús vino a abolir lo que se había dicho. Ya él dice en el Sermón del Monte que él viene a que se le dé un cumplimiento cabal a las Escrituras. ¿Okay? Pero si nos metemos en literalismos, cuando vemos la ley del talión en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, Jesús dice que nos amemos todos y que todos nos perdonemos. Y Pedro le pregunta, maestro, ¿y cuántas veces? 7 veces. 7 veces era el número perfecto. Y le dice, no, 7 veces no, 70 veces 7. Eso significa siempre. Entonces, leer o interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Eso te va a ir dando las bases para poder tener una lectura de la Biblia. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Vamos a aprovechar este tiempo para eso. ¿Nadie? ¿Está todo claro? Muchas gracias, para mí sí. Dígame. Ernesto. No, yo tenía una pregunta, lo que dices es contradictorio. El tema digo, puede ser que sea una pregunta tonta, ¿no? Pero el tema de esto de ojo por ojo y después da la otra mejilla ahí sí hay una contradicción muy marcada, ¿no? Sí, por eso es que Jesús le viene a dar seguimiento, perfeccionamiento a la ley de Moisés, y le dice en uno de los evangelios, Moisés le dijo eso a ustedes porque ustedes eran unos necios con el tema del matrimonio, el divorcio, etc. ¿Okay? Así que en ese caso siempre hay que irse con lo que Jesús nos dice. ¿Okay? Nosotros estamos metidos en esto, y el compromiso de seguir es para poder ser discípulos y misioneros, porque de nada sirve, tenemos que ser agentes de cambio en la sociedad. Para ser agentes de cambio en la sociedad, nosotros tenemos que preguntarnos qué hubiese hecho Jesús. Y para poder contestar esa pregunta, tenemos que conocerlo.
Y no solamente conocerlo es tener esa experiencia personal o un momento espiritual o algo mágico, sino que hay que tener algún tipo de formación, de que te vaya llevando, porque Jesús no está hecho a la carta, sino hay principios que son muy básicos, como el del amor, que son contundentes, o sí o no. Y para eso una buena reflexión en el Antiguo Testamento es el primer salmo. Y el primer salmo te habla de dos caminos. No sé quién tiene Biblia a la mano ahí y puede buscar el libro de los Salmos. Que encuentre el primer salmo y lo lea. Y así es el mensaje cristiano. Lo leo. Salmo 1. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Entonces, ¿cuántos caminos hay? 2. Nosotros vivimos hoy en día este tema de antivalores porque vivimos un relativismo. Todo lo queremos relativizar. Jesús no es relativo. 2 caminos. Un camino que es seguir la palabra de Dios, y para poder seguir la palabra de Dios y hacerla cumplir de noche y de día tengo que conocerla. Y el otro es apartarme de ese camino. No hay intermedio, no hay más o menos y demás. Entonces, haciendo una recopilación, ya que el día de hoy era más bien para aprender a usar la tecnología, nuevamente, nuestra historia de la salvación, que es la Biblia, comienza en el año 1200 antes de Cristo, más o menos, no es el año 1200 antes de Cristo exacto, 1200 antes de Cristo más o menos, y se sabe por excavaciones arqueológicas, porque había grandes construcciones en esa época, cuando unos pueblos están esclavizados en Egipto y salen en un montón de direcciones y llegan y se reúnen en Canaán 200 años después. Estos pueblos, o sea, este hecho hubiese pasado desapercibido si ellos no hubiesen temido nuevamente, y esto es bien importante porque a veces no comprendemos cómo es que los judíos no creen en Jesús o no creen en el Mesías. Esto hubiese pasado desapercibido si no hubiesen tenido una conciencia colectiva, un montón de pueblos que llegan de que tuvieron una experiencia personal con Dios durante esos 200 años. Y durante esos 200 años, esa experiencia personal que tienen con Dios, se la van pasando de generación en generación, con cantos, con cuentos, de mayores a menores, algo que debemos rescatar nosotros nuevamente. Por eso la Biblia nunca o sea, nadie dijo voy a escribir un libro para que dentro de tanto tiempo lo puedan leer. No, estos son vivencias del pueblo. Hoy vamos a hablar de la historiadora Elsa Peretti, que hizo una colección para... Entonces, esa es la primera vez registrada en la historia que Dios irrumpe en nuestra historia. Dios irrumpe en nuestra historia y nuevamente es históricamente la primera expresión monoteísta que existe. Luego vendrán los reyes y bajo Salomón se comenzarán a poner por escrito en diferentes géneros literarios, porque acuérdense que esto fue pasando de generación en generación como canciones, como rimas, como cuentos.
se comenzaran a poner por escrito los primeros libros. ¿Okay? Entonces, la Biblia es el conjunto de esos 73 libros que se divide en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antigua Alianza y Nueva Alianza. Nosotros vamos a ir poquito a poquito viendo el tema del Antiguo Testamento. Y las 4 claves de interpretación que son muy importantes: leer la Biblia para quedarme en la Biblia, para quedarme en la historia, no me va a servir de mucho. Leer la Biblia para aplicarla a la vida y poder leer los signos de los tiempos, y un ejercicio muy interesante que nos recomienda la iglesia es la Lectio Divina. Búsquenlo y practíquenlo. ¿Okay? Otra cosa importante es que las Biblias católicas tienen al pie de página una explicación. Si su Biblia no tiene una explicación sobre los textos que usted está leyendo en el pie de página, no es católica. Lo segundo es leer la Biblia en comunidad. La Biblia es la vivencia de un pueblo. Es Dios que quiere lo mejor para su pueblo. Es Dios que le reparte carismas a las diferentes personas de ese pueblo para la edificación de una comunidad. Y de ahí nace en nuestra iglesia, dentro de la doctrina social cristiana, el principio del bien común. Eso es algo que vamos a tener muy presentes cuando salgamos de esta pandemia. Eso es algo que no es sostenible, la forma como estamos viviendo hoy en día, que muy pocos acaparan todo. Y esa es una de las cosas donde nosotros tenemos que ser agentes de cambio. Tercero y muy importante es leer el texto dentro de su contexto histórico, cultural, en el cual fue escrito. Porque eso fue escrito, primero fue vivido y luego fue escrito por una comunidad de creyentes en un momento específico para una comunidad específica. Entonces no podemos estarnos inventando nosotros hoy en día lo que para nosotros eso significa. Y como la última guía y la más importante es que el Antiguo Testamento se debe leer a la luz del Nuevo Testamento. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta, si no, pues vamos a parar poco temprano. Yo tengo una pregunta. Este tema del relativismo que mencionas, que vino a una disrupción, ¿cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Cómo comienza esa ambigüedad cuando antes era, como tú dices, ¿dónde entra el relativismo Ok, es muy sencillo, mira, yo me formé dando estos cursos, tomándolos yo primero, y luego tuve la bendición que el rector del Colegio San Agustín, el padre Aguerri, que tenía bastantes títulos en teología, me fue entrenando. Al principio creo que lo cogió como un relajo, porque yo siempre guardo el primer libro que él me dio. Él me dijo, mira, léete este libro y cuando termines, regresa. Y a la semana ya lo había terminado. Este es un libro de Jesús de Nazaret, de Martín Descalzo, que es muy, muy, muy lindo de leer. El primer libro que él me dio. Y después me dijo, pendejo el que presta un libro, pero más pendejo el que lo regresa. Así que me quedé yo con el libro. En fin, el relativismo parte del pecado de siempre. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de la creación. El hombre quiere ser Dios. El hombre se quiere hacer dioses a su imagen y semejanza. Entonces, esa inicial armonía que se crea cuando Dios está arriba y tú y el prójimo están abajo, pero iguales como hermanos, y Dios es Padre, ¿okay? Y nosotros queremos darle la vuelta a eso, es que se destartalan los valores fundamentales y entramos nosotros entonces en el relativismo, porque queremos entonces hacer las leyes de la naturaleza, que les dije que las leyes de la naturaleza son hechas por Dios, las queremos hacer nosotros. Las queremos establecer nosotros y queremos vivir nosotros principios y valores a nuestra medida y a nuestra conveniencia. Entonces,
jugamos a ser Dios. Y eso ustedes tienen un montón de ejemplos a lo largo de la historia, pero al final del día la naturaleza se encarga de corregirlo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son formas antinaturales y entonces no son sostenibles. ¿Okay? Todo lo que vaya en contra, vuelvo y repito, un principio fundamental de teología ya avanzada es: Dios te va a perdonar siempre, pero la naturaleza nunca. No te va a perdonar nunca, porque la naturaleza va a seguir sus reglas de la naturaleza. Entonces, el problema del hombre es muy sencillo. Nosotros siempre hemos querido jugar a ser dioses. Desde el principio, el primer pecado. Y es el mismo pecado que queremos vivir hoy y es el mismo pecado que vamos a posiblemente vivir mañana. Ojalá algún día aprendamos y repitamos, como repetía el pueblo de Israel: el Señor tu Dios es solamente uno. A Él solamente alabarás, a Él solamente rendirás culto. ¿A quién le estoy rindiendo culto yo hoy en día? Sería una de las lecturas interesantes para ese pasaje del Deuteronomio. Jorge Luis, una pregunta. ¿Nos podrías dar las características más importantes para identificar una Biblia católica? ¿Cómo no? Las características más importantes para identificar una Biblia católica es que todas las Biblias católicas tienen 73 libros. ¿Okay? Y tienen al pie de página una explicación, y esa explicación está a la luz del magisterio de la Iglesia. Lo mismo que yo les digo sobre un texto es lo mismo que le va a decir el Papa Francisco, y es lo mismo que le va a decir su párroco, y es lo mismo que le va a decir un doctor en teología. Obviamente yo, desde mi humilde introducción a la Biblia, y ustedes todas las aplicaciones lo van a encontrar ahí. Cuando ustedes se encuentren con una Biblia que no tiene pie de página con la explicación del magisterio, cambien de Biblia. Por eso que yo le digo: compren o consigan la Biblia latinoamericana. La mejor Biblia para nuestra cultura es la Biblia latinoamericana, la edición pastoral. Ahora, los que quieren y son obsesivos como yo, profundizar, consíganse entonces la Biblia de Jerusalén. Pero la Biblia de Jerusalén, que es la que utilizan para la formación de sacerdotes, no es tan clara en su pie de página porque te manda a buscar un montón de fuentes. ¿Okay? Por ejemplo, te pone confróntese, CF es confróntese, Concilio Vaticano II, Dei Verbum, que el último concilio, el que nos rige a nosotros, el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, que es la palabra de Dios, nos da las claves de interpretación de la Biblia, y nos dice también el último concilio, ya hace 50 años, que el laico debe tener un rol fundamental en la transformación de la iglesia. Nosotros muchas veces dejamos pasar o no le ponemos mucha atención a lo que significa la palabra iglesia. ¿Quién sabe lo que significa la palabra iglesia? Muchas veces decimos la iglesia son los curas, la iglesia son los religiosos. La iglesia viene del griego eclesia, que significa comunidad, una comunidad de creyentes. Entonces, todos somos iglesia. Todos. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas noches para todos, bendiciones. Yo tengo una pregunta, por favor. Mi nombre es Claudia Espinosa, muchas gracias por esta capacitación, no sé de qué manera, o cuál es la palabra indicada, bueno, este aprendizaje. Este encuentro. Vamos a intercambiar ideas y con la idea de salir como mejores personas de esta crisis y de colaborar a que el reino de Dios se comience a hacer aquí y ahora. Dime. Gracias. Yo le quiero pedir el favor, Jorge Luis, ¿me puede repetir cuando usted está hablando de las 4 claves de la interpretación del Antiguo Testamento? Nos dice la primera que es leer la Biblia y aplicarla a la vida.
para conocer, para conocer los signos del fin de los tiempos, y nos dijo que la iglesia recomendaba leer algo, no alcancé a copiar. Bueno, ok. Leer la Biblia y leer la vida. O sea, tratar de ver qué me está diciendo a mí lo que estoy leyendo. No, otra cosa, usted dijo algo diferente. Sí, allá voy. Tal vez me fui un poquito avanzado en el tema, pero porque eso no tiene que ver, pero la interpretación de los signos de los tiempos es una de las cosas que queremos leer. Más hoy en día que estamos viviendo esta pandemia. Y para poder interpretar los signos de los tiempos, tenemos que tener en cuenta que hay dos ejes transversales. Uno, que son las leyes de la naturaleza, y otro, que es la redención. Y de ahí les dije, el principio fundamental teológico, que la naturaleza, que Dios perdona siempre, pero la naturaleza perdona nunca, no perdona nunca. ¿Por qué? Porque las leyes de la naturaleza, Dios las creó, así como nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Entonces, son dos ejes que debemos ver si nosotros estamos cumpliendo con esas leyes de lo que es natural. ¿Okay? Ojo, no me quiero meter aquí en temas políticos ni en temas morales. Yo simplemente voy dando las guías o las sanas guías de lo que la sana doctrina de la iglesia da, y que cada uno vaya y haga su discernimiento en base a esas claves. No sé, Claudia, si eso contesta tu pregunta. Gracias. Sí contesta una de las preguntas que tenía, pero usted dijo otra cosa, como algo, Perdón, dos palabras. Ella dijo lo que dijo Jorge Luis fue lectio divina, Jorge Luis. Creo que ok. Uno de los ejercicios para poder rumiar sobre la palabra que nos recomienda la iglesia es la lectio divina. L-E-C-T-I-O divina. Lectio divina. Voy a ponerlo en el chat. Gracias, Claudia. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches, señor Gabriel. Diga. Dime, Daniel. Sí, buenas noches a todos. Sí, una consulta. Sabemos que la Biblia es el libro más antiguo, uno de los libros más antiguos que hasta la fecha se comercializa. Es el libro más traducido a nivel mundial en la historia, más de 2000 traducciones. Pero así como ha tenido una serie de, digamos, de generación tras generación, como usted dice, de que en el Antiguo Testamento se iban relatando y los relatos iban de generación en generación, ¿cómo hasta ahorita se garantiza que una traducción sea fiel? En el sentido de que en el hebreo antiguo no existían las mayúsculas ni las minúsculas, tampoco existían los signos de puntuación. Y creo que en el griego, que es el lenguaje en el que está originalmente escrito el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, creo que tampoco existían lo que es la figura de los signos de puntuación y creo que la figura de las mayúsculas. Entonces, ¿cómo se garantiza o qué es lo que define una traducción fiel? Por ejemplo, lo pongo en el caso de Lucas 23:43. Hay un tema y un dilema con la coma, la ubicación de la coma en ese versículo en específico. Como sabemos, siempre Jesús se refería, de verdad les digo, y luego continuaba con digamos, la enseñanza. Pero entonces hay un dilema con este versículo en específico donde de verdad les digo hoy, entonces no saben si la coma va antes del hoy o después del hoy. Entonces, ¿qué es lo que garantiza, digamos, que una Biblia de verdad sea la correcta que estemos leyendo y que estemos tomando el mensaje? Disculpe la pregunta. No. Me encanta tu pregunta porque me da una oportunidad de lucirme. Mira, dijimos al principio que este es un curso de Biblia católico. El curso de Biblia católico, o sea, los católicos basamos nuestra fe sobre dos patas.
Una pata es la Sagrada Escritura y la otra pata es la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición no es más que cómo nos llegan las enseñanzas de Jesucristo hasta nuestros días. Y esa Sagrada Tradición comienza ¿con quién? Con los apóstoles. Los apóstoles que estuvieron con Jesús durante 3 años aprendiendo. Nosotros creemos que con un curso de Biblia de 45 minutos vamos ya a saberlo todo. Tuvieron 3 años. Y que habían leído mal los signos de los tiempos, pensaron que en vida Jesús iba a hacer su segunda venida y que el reino se iba a volver una realidad. ¿Qué pasa? Cuando comienzan a morir los apóstoles, estos apóstoles, donde Pedro es el primero, la piedra, le van pasando estas enseñanzas a sus discípulos. Y tenemos entonces los cristianos del primer siglo. Y comenzamos entonces ya en un tema teológico que se llama la patrística, los padres, los santos padres de la iglesia. Entonces nosotros como católicos garantizamos que las enseñanzas nos llegan a través del magisterio de la iglesia, porque hay una serie de obispos de Roma ininterrumpidos desde Pedro hasta Francisco. ¿Ok? Lo de la coma en el Sermón del Monte, eso lo vamos a ver en el antiguo, cuando veamos el tema del Nuevo Testamento, para no enredar a la gente, pero esto es importante. En 1600 se da una fractura. La Iglesia Católica está cometiendo abusos, nuevamente está jugando a ser Dios, está vendiendo indulgencias para la fabricación de la Basílica de San Pedro, y un cura agustino, biblista, brillante, los denuncia, el señor Martín Lutero. Y resulta que pues el Papa no le para bola, así que Lutero, lo que comenzó como un tema que era disciplinario, se convierte ya en un tema político. Pero Lutero, para poder defenderse de esta doctrina nuestra que tiene 2 patas, dice que la Biblia se interpreta así sola, en latín, sola escritura, y la otra es sola fide, o sea que solamente con la fe en Jesucristo me voy a salvar. ¿Ok? Entonces ese ha sido el camino que han seguido lo que le llamamos nosotros los hermanos separados. Pero nosotros podemos garantizar que esto nos llega a nosotros dentro del magisterio. Efectivamente, la primera Biblia, que es la Biblia de los 70s, va escrita en griego. Gracias a Lutero, porque tiene sus cosas muy buenas de que Lutero haya existido, gracias a Lutero y que se dio la diosidencia, y ese es un cambio de época, que aparece Gutenberg. Lutero es el primero en traducir la Biblia en el lenguaje alemán o anglosajón de la época. Y gracias a eso, el misterio de la palabra, que el clero quería mantenerlo para ellos, se hace público. ¿Okay? Dentro de la Iglesia Católica, el primero que traduce la Biblia es San Jerónimo. San Jerónimo va a Jerusalén, habla con los rabinos de la época. San Jerónimo sabe griego perfectamente bien, y San Jerónimo traduce la primera versión de la Biblia al latín, y se llama la Vulgata, la Biblia del pueblo. ¿Okay? Y esa es la Biblia que posteriormente se irá traduciendo, gracias a Lutero en gran parte, recién en los 1900, hacia lo que llaman las lenguas vernaculares, o las lenguas que cada uno de nosotros hablamos. Por eso, nuevamente, es importante que la Biblia que tengamos sea una Biblia católica, porque aunque hay diferencias en la traducción de las palabras,
ya sea que porque va orientada a un público latinoamericano, a un público español, o ya sea porque quiere que tú profundices en un tema y te manda a algunos documentos de la iglesia, abajo siempre te va a explicar lo mismo. Por eso es importante que veamos que nuestras Biblias, que la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Peregrino, Nacarcolunga, tengan abajo la explicación. Si no tienen abajo la explicación, yo sugiero, no quiero criticar ninguna Biblia, pero yo sugiero que consigan una Biblia que tenga esa explicación. ¿Ok? Luego, la Biblia católica tiene 73 libros. ¿Por qué hay algunos libros que no están en la Biblia de los hermanos separados y que no fueron aceptados en el canon de Israel o del canon de los judíos? Porque esos libros fueron escritos originalmente en griego. Y por diferentes motivos que hablaremos después, los judíos no querían reconocer esos libros como inspirados, aunque muchos de esos libros para ellos eran muy importantes, porque el primero y segundo de Macabeos es uno de esos, y para ellos los Macabeos eran unos héroes, no lo aceptaron como inspirado. Entonces Lutero, para recibir el apoyo de la comunidad judía, también descarta esos libros de la Biblia como inspirados y los deja simplemente como unos libros secundarios, que son, a ver, los voy a leer porque no me los sé en memoria: Judith, Tobías, el primero y segundo de Macabeos, el libro de la sabiduría, el eclesiástico. Esto yo se los voy a pasar a todos por correo electrónico, así que no es necesario que estén tomando tanta nota porque todos lo van a tener. Baruch, algunos textos de Esther y algunos textos de Daniel que fueron escritos y complementados en griego en lo que se llamaba la Biblia de los 70. No sé si eso contesta tu pregunta, Daniel, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Recuérdense que estamos ante una carrera de resistencia. Hoy no vamos a poder tener respuesta para todo. Quedan 2 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir cerrando para que se vayan saliendo los que se quieran salir y se quedan los que quieran seguir preguntando. Yo con mucho gusto me quedo toda la noche contestando, no hay ningún problema, y le quiero ceder la palabra a mi hermano Alberto Grajales para que haga la oración de cierre. Gracias, George. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios querido, te quiero dar las gracias por esta oportunidad de compartir con tantos hermanos de tantas latitudes, todos sedientos de conocimiento del Espíritu Santo y con ganas de estar más cerca de ti. Te damos gracias por todas las enseñanzas que nos está dando y nos va a dar Jorge Luis, y síguelo iluminando para que pueda ser un ser de luz y una persona con la que nos trae todo tu conocimiento. Amén. Amén. Entonces el próximo martes nos vemos a las 7 en punto y va a ser siempre de 7 a 8 en punto. ¿Ok? Entonces, para el tema del certificado y demás, la lista se va a pasar para ya se pueden ir desconectando los que se quieran desconectar. Los que se quieran quedar y preguntar, siéntanse libres porque la sala no tiene tiempo. Gracias. Dios te bendiga. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias, saludos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias. ¿Nadie tiene ninguna pregunta extra que quiera hacer? Laura, ¿Qué hacer? un mensajito. Jorge Luis. Sí. ¿A quiénes se llamaban los hermanos separados? Los hermanos separados, todos los que no son católicos. ¿Ok? Aunque yo no estoy muy de acuerdo con ese, pero bueno, así le llaman la iglesia, ¿no? La iglesia pasó por una serie de divisiones, donde la primera división se da hacia el año 1000,
donde los cristianos de Occidente se separan de los cristianos de Oriente, y por eso tenemos los orientales, que son los griegos, rusos y los coptos, etc. ¿Por qué se da esta separación? Nuevamente por el primer pecado. ¿El primer pecado cuál es? El hombre quiere ser Dios. A ver, ¿quién mandaba? O mandaba a Roma, o mandaba a Alejandría, que también había sido sede apostólica. Eso lo vamos a ver cuando veamos la introducción a la eclesiología, que es la introducción a la historia de la iglesia. Pero luego tenemos una segunda ruptura, que es con Lutero, como habíamos hablado. Y en esa segunda ruptura se dan muchas rupturas, que después de Lutero viene Calvino, etcétera, 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 hasta en los años 1900, donde ya comienzan también algunos grupos evangélicos a separarse, ¿ok? Y a congregarse cada uno en una denominación diferente. A todo ese grupo le llamamos nosotros los hermanos separados, pero el Papa Francisco ha dicho que el diálogo interreligioso y entre todos los cristianos tiene que ser con común, cristocéntrico. ¿Ok? ¿Alguien más? Buenas noches. Una pregunta. ¿Qué importancia tiene la Biblia Reina Valera, que yo escucho, pues, que habla mucho sobre la Reina Valera y justamente, o sea, yo tenía entendido como que era la más importante? Y usted, por ejemplo, nos recomienda todas menos la Reina Valera. ¿Es mucho más extensa o es mucho más complicada para entender? Gracias. No, Erika, muchas gracias por la pregunta. La Biblia Reina Valera es la Biblia principal de casualmente los hermanos separados. ¿Por qué? Porque la Biblia Reina Valera no tiene los 73 libros. ¿Okay? La Biblia Reina Valera carece de los libros que les acabo de leer y es la Biblia de estudio de los evangélicos, de los protestantes, etc. Por eso es que esa es una Biblia que, si queremos seguir un estudio de Biblia católico, no queremos tener. Además, no vas a encontrar jamás al pie de página la explicación del magisterio sobre los textos, porque desafortunadamente cada uno le da su interpretación. Y por eso hay tantas denominaciones. Pero al final del día, lo que nos debe unir es Cristo. No sé si te contesto con eso, Erika. Sí, muchísimas gracias. Es que justamente tenía esa duda hace mucho porque yo veía que inclusive los mismos todos hablaban de la Biblia Reina Valera y de pronto es porque quizás ignoran justamente lo que usted me acaba de explicar. Sí, no, esa va a ser la Biblia de estudio de todas las iglesias evangélicas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Jorge, entonces de ahí viene por qué ellos rechazan tanto la doctrina de nosotros y no aplican la doctrina de la Virgen tampoco. Y no creen en la Virgen. Inclusive tenemos a los metodistas que ellos no creen en la Virgen para nada. Vamos a entrar un poquito más en ese tema cuando veamos la historia de la iglesia, porque ya eso es un tema que tiene que ver con Lutero. El tema luterano, nuevamente, Lutero es súper mariano. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Había mucha corrupción dentro de la iglesia. Los poderes del sur, los poderes de España, los poderes de Francia estaban emparentados con el Papa. Y los príncipes sajones de lo que hoy es Alemania no querían estar supeditados al poder de los reinos del sur o de los reinos mediterráneos. Entonces ellos agarran a Lutero como caballo de batalla y lo que comenzó como una discusión interna dentro de la iglesia de una persona súper inteligente y súper biblista de primera y muy mariano, se convierte entonces en algo político. Y ya cuando comienzan entonces en la dieta de Wurm, etcétera, que se enfrentan los católicos con los luteranos, donde Lutero destrampa y destroza a porque el Papa le mandó a un par de manzanillos, dicho un panameñismo, y Lutero y su mano derecha, que era Melanchthon, eran brillantes,
los destruyen y obviamente tenían que atacar los dogmas marianos porque no eran, para ellos no eran doctrinales, no estaban dentro de la escritura como un dogma. ¿Okay? María y todo lo que es la mariología nos llega a nosotros a través de la tradición de la iglesia. Entonces, irónicamente, la Virgen es uno de los elementos más cohesivos cuando tú entras y estudias el Corán. Este padre Aguirre me puso a estudiar. La Biblia está, la Virgen está muy bien parada en el Corán y de hecho es uno de los puntos que tenemos nosotros en común ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. Decía nuestro antiguo párroco, el que pregunta pasa por tonto una vez y el que no pregunta se queda tonto para toda la vida. ¿Qué tal, Jorge Luis? Don Jorge Luis. Dígame, Rosa. No la escucho, Rosa. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vea, algo que me interesó mucho, que me gusta mucho, es la numerología dentro de la Sagrada Escritura. Y cuando van explicando el número. Ok, ahí la perdí, pero le voy a explicar rápidamente la numerología. ¿Okay? Ese tema, me interesa mucho. Ok, bueno, recuerden que al principio les dije que el Antiguo Testamento está escrito en un lenguaje oriental y el lenguaje oriental es simbólico. Los símbolos tienen gran significado. Entonces los números tienen gran significado. El número 1 representa a Dios. Dios único. Por eso para los judíos es muy difícil reconocer ese tema de la Trinidad. Porque ¿cómo es que 3 en 1? Es complicado. El 1 es Dios. El 2 es la dualidad, bien y mal. El 3 es presente, pasado y futuro. Para los cristianos, el 3 representa la Trinidad, pero para la numerología hebrea es presente, pasado y futuro. El 4 son los 4 elementos de la naturaleza que se conocían en la época. Aire, agua, tierra y fuego. El 5 no existe en la numerología hebrea. El 6, para entender el 6 tenemos que entender el 7. El 7 es el número perfecto. ¿Por qué? Porque es la suma del 3, presente, pasado y futuro, por los 4, sumado a los 4 elementos de la naturaleza conocidos. Entonces, siendo el 7 el número perfecto, el 6 es el número imperfecto. Como no hay superlativos en hebreo, perfecto, perfecto, perfecto sería 777. Y entonces de ahí viene el tema de que 666 es perfectamente imperfecto. Por eso se lo atribuyen al número del demonio. Luego viene el número 10, que es el número completo, que es la suma de 1, 2, 3, 4. Y luego viene el número 12, que son las 12 tribus. ¿Ok? Luego viene el número 40, que es un cambio de generación. ¿Ok? Luego viene el número 1000, que significa todos, una gran multitud. Por eso en el Apocalipsis dicen, y los hermanos testigos de Jehová se agarran literalmente del tema, que se salvarán 144,000. Porque se van a salvar 12 que representan a las 12 tribus de Israel, multiplicado por 12 que representan a los 12 apóstoles, o sea, la antigua alianza multiplicada por la nueva alianza multiplicado por 1000, un número infinito. O sea, 144,000 quiere decir que que Dios está para salvarnos a todos. Ya está de parte nuestra condenarnos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
yo asegurar una respuesta. Es que mi hijo en varias ocasiones me ha preguntado la pregunta que hizo Daniel, sobre quién me garantiza, él me dice, mamá, pero ¿quién me garantiza que la Biblia no le han cambiado las cosas y le han escrito lo que le parece a cada persona? Entonces, cuando él me vuelve a preguntar eso, yo simplemente le digo, Quique, porque siempre, desde Pedro hasta Francisco, ha habido un papa tras otro, y ha sido consecutivo y han podido mantener esos escritos de forma verídica. Te invito, Claudia, a que busques en internet lo que significa el depósito de la fe o el depositum fidei. ¿Okay? Y ese depósito de la fe es el que ha ido guardando la iglesia o el magisterio de la iglesia de generación en generación. Y que de ahí es donde nos llegan las enseñanzas de Jesús desde los primeros apóstoles hasta nuestros días. Gracias. ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Algo más? ¿Qué tal, Jorge Luis? Buenas noches. Dime, David. Buenas noches. Sí, yo básicamente, bueno, primero que nada agradecerte por esta explicación tan profunda sobre la Biblia, pero adicional, te quería preguntar, ¿hay alguna película o algo que nosotros pudiéramos ver que nos pudiera ilustrar un poco más sobre la Biblia, más que todo sobre la vida de Jesús antes y después? Veo que siempre hace mucho énfasis en el tema de la pasión de Cristo, pero aparte de eso hay como que muchas películas como que separadas, nada así muy específico, de cuando vivió, creció, murió. Esa es una muy buena pregunta, David, y te la voy a contestar de la siguiente forma. Cuando Jesús muere, ¿qué hacen los apóstoles? Salen huyendo. O sea, no habían terminado de entender. Cuando cada uno de ellos tiene una experiencia personal con el resucitado, ¿okay? Y eso lo sabemos porque cada uno de ellos estaba dispuesto y murió, menos Juan, todos murieron martirizados, salieron entonces a anunciar a ese Cristo muerto y resucitado. En las primeras comunidades cristianas, lo que se hablaba era de ese Cristo muerto y resucitado. No les interesaba a nadie qué hizo a los 10 años, o a los 12 años, o a los 3 años, o a los 5 años, sino la experiencia pascual, la experiencia del Cristo muerto y resucitado y del Espíritu que nos guía. Entonces, de hecho, dicen que los evangelios son la pasión, la muerte y la resurrección del Señor con una gran introducción. Por eso es que las películas o luego los evangelios de los siglos primero y segundo, que se llaman evangelios apócrifos, tratan de llenar esos espacios porque siempre nos hemos tratado de hacer esa pregunta. Entonces, tú tienes el evangelio de María Magdalena, el evangelio el evangelio del otro, que la National Geographic nos saca todos los años y que existen desde el siglo primero, siglo segundo. Entonces, se tratan de llenar esos espacios en blanco. Pero en realidad, a la iglesia primitiva, lo que le interesaba a los primeros cristianos era que esa persona que vino a anunciar el reino, que vino a decir que Dios es Padre, que vino a decir que Dios es cercano, que Dios es Abba, que significa literalmente papito, murió y resucitó. Y resucitó para la redención de todos. Y eso era lo importante, y eso es lo importante. Ese es el querigma de la iglesia. Entonces, no hay una película que se pueda recomendar sobre el tema porque nadie escribió sobre eso. Y dudo mucho que durante los 3 años de entrenamiento, por llamarlo así, que tuvieron los apóstoles, Jesús les hablara mucho de lo que había hecho en la infancia. La misión de Jesús era el anuncio del reino del Padre. Ya. Por último, una última pregunta. Y sobre la vida de la Virgen María, o sea, básicamente lo único también que se menciona es cuando la anunciación, pero no se habla más cuando muere, no se dice más nada de ella.
de la Virgen María. Sí, la historia de la Virgen, la Mariología, sí se lleva dentro del magisterio. Lleva dentro del magisterio de la Iglesia. La Virgen, Dios tenía que preparar un vientre sin pecado, por eso es el tema de la Inmaculada Concepción. Y si no tienes pecado, no mueres. Por eso es que la Virgen es asunta. Y eso es uno de los dogmas católicos, dogmas de la Iglesia. La Virgen se va a vivir con Juan en Éfeso. Y de hecho, en el primer concilio de Éfeso, se da el concilio de Jerusalén y luego se da el concilio de Éfeso. Se da el primer dogma mariano, que es María es Madre de Dios. Pero para eso tenemos que entrar en historia de la Iglesia. Historia de la Iglesia. Les doy las gracias, es que me tengo que ir. Les bendigo, me pareció súper lindo, aprendí hartísimas cosas y esto es empezando como será terminando. Dios los bendiga y Jorge, muchísimas gracias por la oportunidad y a la Arquidiócesis de Panamá. Y una pregunta. Sí. ¿Este curso lo puede hacer una amiga mía que vive en Colombia? ¿Se puede inscribir? Por supuesto, que eso hay que aprovechar la tecnología para eso. Listo, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias a usted. Ok, ¿alguna pregunta más? Jorge Luis, nuevamente yo. Una consultita, que si es tema de otra clase, no hay ningún problema. En uno de los discursos de Jesús, porque veo que el Evangelio de Juan es más que todo como que el diálogo de Jesús directamente cuando él lo habla. En cambio, los otros tres evangelios, el de Mateo, Marco y Lucas, es como más relatado, ¿no? Pero el de Juan sí se puede apreciar como que palabra por palabra lo que Jesús decía en sus discursos, lo que dijo durante la última cena y todo aquello. Y durante la última cena, Jesús decía a sus discípulos que espero que Dios, mi Padre, me glorifique con o más o menos parafraseando, no recuerdo muy bien, que me dé la gloria que tenía antes o la gloria que tenía a su lado. Entonces, se entiende con esto que Jesús, antes de tener una vida humana, él antes era un ángel que estaba con Dios. Inclusive se dice que está escrito que es su hijo primogénito y unigénito. Es decir, que fue la primera entidad o el primer ser divino que creó Dios, digamos Yahvé. Y luego, inclusive disculpa, para terminar la idea, inclusive en el mismo Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, él está hablando en plural porque está, digamos, compartiendo esa creación con alguien, o es como que un hagamos hablando Dios consigo mismo, porque también creo que Proverbio 8, que habla de la sabiduría, esa sabiduría creadora, se dice que es Jesús acompañando a Dios, creando el cielo, creando la tierra, porque como dicen que todas las cosas se hicieron mediante él. Entonces, no sé si me explico bien con la pregunta. Vamos a comenzar por decirte que no quisiera enredar al resto, pero te voy a contestar. Okay. ¿Okay? Bien. Y los que por favor, pues esta es una respuesta larga. Ok, vamos primero con la estructura de los evangelios. El primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos. ¿Okay? Luego Mateo y Lucas saben de el evangelio de Marcos y toman del evangelio de Marcos. Uno va dirigido, el de Mateo, va dirigido hacia una comunidad de judeocristianos, y por eso que tú ves en el evangelio de Mateo que él no tiene necesidad de traducir nada. Y el de Lucas va dirigido hacia una comunidad de paganos, o sea, de gente que no viene del judaísmo. Por eso que en el evangelio de Lucas tú lo vas a ver a todo traducido. Cada vez que hacen alguna expresión hebrea o el por qué se lavaban las manos, etc. Bien. El evangelio de Juan es el último. El evangelio de Juan se escribe hacia el año 80
90. Los otros evangelios son más o menos 60, 70, antes de la destrucción del templo. El evangelio de Juan tiene otro propósito. La comunidad juánica ya conocía los otros evangelios. Y el evangelio de Juan lo que quiere dar a conocer es que Jesús es Dios. Por eso en todos los discursos está el yo soy, yo soy, yo soy. Cuando Dios se le presenta a Moisés, que Moisés no lo puede ver, y Moisés le dice, a nombre de quién le digo al faraón que me está mandando a liberar al pueblo, él le dice, dile que yo soy te manda, y le da el tetragrama. Entonces, cada evangelio es una aproximación desde diferentes ángulos, y eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, a la figura de Jesús. Tenemos que recordar que somos seres finitos y que estamos tratando de explicar figuras infinitas, entonces lo más que podemos aspirar a tener son aproximaciones. La otra pregunta viene entonces, la vamos a ver en el Génesis, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, ustedes van a ver en el primer relato del Génesis, porque de hecho hay dos relatos, el primer relato del Génesis, que es de corte sacerdotal, que se escribe cuando ellos están en el destierro en Babilonia. Dios crea con su palabra. ¿Ok? Dijo Dios, hágase, 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 hágase. La forma literaria hebrea de algo que se llama majestático, le llamaban en latín el plural majestatis, era cuando tú ibas a hacer algo muy especial. Entonces, se habla de un plural majestático para la creación del hombre. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen de semejanza, a imagen y semejanza. A la imagen de Dios nos creó, hombre y mujer nos creó. Los santos padres, que estamos hablando ya de los apóstoles de los primeros siglos, ya ven en ese plural más majestático la presencia de la Trinidad. Y entonces dicen que la Trinidad siempre estuvo presente. Recuerda cómo comienza el Evangelio de Juan. Al principio existía la palabra. Al principio existía el Logos, que es la palabra. ¿Quién es el Logos? ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. Ese es el mismo Logos con el que Dios crea el mundo. Entonces, no es que sea un ángel, es que siempre han sido uno y tres. Ahora, si tú me quieres que yo te explique eso, te voy a dar una anécdota de San Agustín. Dice que San Agustín una vez estaba en la playa y vio a un niño que estaba echando el agua del mar en una concha. Y San Agustín se le acercó al niño y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, estoy en esta concha llenando el mar, vaciando el mar. Y San Agustín, que estaba muy comprometido y preocupado y obsesionado con el tema de la Trinidad, le dice, eso que tú estás haciendo es imposible. Y el ángel le contesta, porque después el ángel desaparece, más imposible es lo que estás tratando de hacer tú de entender el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Ok? No sé pero la forma más aproximada, como a mí me lo han explicado, es de Dios venimos y hacia Dios vamos. Jesucristo es el camino. De hecho, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino que nos lleva de donde venimos y hacia donde vamos. Y el Espíritu Santo es el que nos da la gasolina para poder recorrer esa autopista de la salvación. Okay, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ya estamos entrando en un tema mucho más profundo, ¿no? Pero eso, yo contento porque como una consulta. Sí. La divinidad de Dios se vino a
y perdona, yo no estoy muy claro, no estoy muy claro con el concilio, creo que fue Efesios, pero la divinidad de Dios que vino del vientre mismo de María, que hace también divina a María, eso fue como unos 200 años después de los evangelios, ¿no? Sí, lo que pasa es que, nuevamente, el magisterio de la iglesia trata de guardar o se encarga de guardar ese depósito de la fe. Mientras más nos vamos alejando de la figura de Jesús, cuando Jesús estaba en vida, nadie cuestionaba el rol de María. Nadie cuestionaba nada que tuviese que ver con María. Mientras Juan vivía, nadie tenía ningún tipo de cuestionamiento que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Ese es Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Pero después comienzan lo que se llaman las herejías. Y definitivamente que hacia el concilio de Éfeso, una persona, un sacerdote llamado Nestorio, comienza a decir que Jesús era madre de Cristo, pero no era madre de Dios. Entonces, el concilio de Éfeso se cimenta, y te invito a que lo leas, pero es bien pesado y bien largo, donde se da ese dogma de Cristotokos y Theotokos. Cristotokos es hijo de Cristo, hijo de Dios. Perdón, madre de Cristo, madre de Dios. Se da en el concilio de Éfeso. Pero lo bonito del concilio de Éfeso es el Ave María. Viene: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. La Anunciación. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lo que le dice la prima Isabel. Y luego: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es lo que cantaba el pueblo de Éfeso después del concilio. Al unísono: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una y otra vez. Así se compone el Ave María. Una pregunta, Jorge Luis. Te congelaste. ¿Perdón? La parte de Santa María, Madre de Dios. Ajá. ¿En dónde está eso? ¿En qué parte de la Biblia? Tú dices que es lo que contestaba el pueblo. No, eso no está en la Biblia. Eso está, acuérdate que esto es en el concilio de Éfeso, 200 años después. O sea, el canon de la Biblia se cierra en el año 100, con la muerte de Juan. O sea, el canon de la Biblia se cierra con los testigos oculares. Y luego comienzan entonces los escritos de los discípulos, que uno de esos primeros discípulos es Policarpo de Esmirna, que es discípulo de Juan. ¿Okay? Y entonces entramos en lo que se llama la patrística. Y los santos padres llegan hasta el siglo IV con San Agustín, que es el último. Entonces se van celebrando varios concilios donde se va aclarando el tema de la fe. No sé si aclarando o volviendo cada vez más complicado, porque los apóstoles nos dejan 12 verdades fundamentales en el primer documento que se conoce dentro de la iglesia, que es la Didache, que vendría siendo nuestro primer catecismo, y es el credo apostólico de esas 12 verdades fundamentales, que es el credo corto. Luego comienzan a atacar el credo corto, y en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla agarran ese credo y lo rellenan y le llaman el credo niceno-constantinopolitano, que es donde viene el Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, porque venía contestando todas las herejías que se iban dando a partir de la... Pero yo, lastimosamente, no lo podemos mantener sencillo como los apóstoles quisieron, porque, nuevamente, siempre queremos nosotros jugar a ser Dios. Y al jugar a ser Dios, queremos hacernos dioses a nuestra imagen y semejanza, y eso lo vamos a ver cuando entremos en la creación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
¿Listo? ¿Estamos todos bien? Bueno, les agradezco. Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Cualquier cosa, manda un correo y se le contesta. Estos libros se le van a mandar por correo a todos los que entraron el día de hoy. ¿Okay? Gracias, Jorge Luis. Ha sido una bendición esta charla y espero con ansias el otro martes. Un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo. Celso, un placer verte, primo. Señores. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Chao.